soy bostero y que tengo mucho respeto por los cuervos. Y en este caso, Sergio Críscolo. Recién preguntaba si es Críscolo o Criscolo, pero él nos los va a decir. El director de Volver a Boedo, que se va a presentar esta noche en el Cine Teatro Verá. Sergio, un placer que estés aquí visitándonos. Bienvenido, Verá. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá en Oberá, recién llegado, y muy contento de estar acá invitado en tu radio. La verdad que venimos hace bastantes días hablando de esta situación porque se da un tema, así recién te contaba fuera del micrófono, ya van a ser 15 años que estamos viviendo en la provincia, hace 10 aquí en la ciudad de Oberá, y el último lugar donde estuvimos viendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires fue precisamente en Boedo. Y cuando hablábamos con Saúl Vega y con la gente de la Peña Lobo Fischer, entender que para el hincha de San Lorenzo, el Lobo puede ser tal vez uno de los ídolos más importantes, es de Oberá, de esta ciudad que está en el medio del monte aquí en Misiones. Estás conociendo de alguna manera la tierra de uno de los ídolos de ustedes. La excusa de lo que pasó, porque encima lo conocimos bien, ¿qué fue? ¿Cómo la dictadura militar les chorea de alguna forma ese estadio, el esfuerzo, el sacrificio, la pasión del hincha de San Lorenzo, más allá de, viste, el folclore y el chiste? ¿De dónde sos? ¿Sos de Almagro, sos de Boedo, sos de Soldati? Pero loco, ustedes armaron 2 canchas y van tal vez por la tercera. Contanos un poco, además de tu trayectoria, porque estábamos leyendo, trabajaste en Página, trabajaste en La Maga, has viajado, estuviste en España. Tenemos para hacer un día entero con vos, pero tenemos un rato más y te dejamos descansar, que recién estás llegado a Verá. Sí, la idea, bueno, yo vengo del periodismo, trabajé muchos años en periodismo gráfico y después me pasé al cine, aunque no sé si alguna vez alguien deja de ser periodista. Y entonces surgió, ya estaba la movida de la Vuelta a Boedo, y a mí me parece que había que hacer una película, y me daba como, me parecía obvio que la hiciese yo. Decía, no voy a hacer una película sobre San Lorenzo yo. No es, ahora voy a contar un poco más, no es una película sobre San Lorenzo. Y finalmente mis amigos me decían, justamente, vos tenés que hacerla. Son proyectos largos los del cine, es una película que me llevó 4 años y medio hacerlo, desde que empecé la primera página del primer guión hasta que se estrenó fueron 4 años y medio. Entonces son proyectos en los que uno tiene que realmente estar comprometido y con ganas, porque realmente es como una maratón, ¿no? En el sistema que existía del cine, que ese es otro tema que hoy está desmantelado, pero bueno, ahí hicimos Volver a Boedo, que mi idea era relatar un poco la movida social que fue la lucha por recuperar un terreno que fue despojado por la dictadura, y que se recuperaba o estaba en vías de recuperación luego de, básicamente, de la Unión Popular de hinchas de San Lorenzo y de no hinchas de San Lorenzo que apoyaron lo que parecía una utopía, y realmente en el siglo XXI pensar que una multinacional que tiene un predio carísimo en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires vaya a ser sacado o obligado a irse porque 4 locos empezaron a juntar firmas, realmente uno diría no. Entonces esa historia ya de por sí, más allá de que además soy hincha de San Lorenzo, me parecía que merecía ser contada, ¿no? En estas épocas donde uno cree que nada se puede. Es una utopía que se hace realidad y sobre todo en base a una estafa que llegó a ser el gobierno del proceso autodenominado proceso de reorganización nacional, la dictadura genocida del 76, donde un intendente, brigadier Osvaldo Cacciatore, determina que hay que hacer una cantidad de autopistas, y a 6 cuadras de la autopista estaba el estadio de la Avenida de La Plata, el gasómetro, y con esa excusa escondió un negocio inmobiliario que fueron las Torres de Inclán, que la gente, sí, las Torres de Inclán, que acá no la conocemos, salvo que estés allá y que conozcas lo que es Buenos Aires, el negocio de Carrefour y toda esta historia, y a ustedes siempre les quedó ese bichito adentro, como diciendo, a nosotros nos sacaron. Lo que siempre, a mí por lo menos me llama mucho la atención, es que el hincha de San Lorenzo
el socio de San Lorenzo, no lo supo hasta que pasó. El último partido lo hacen con Boca y después se enteran que se tenían que ir del estadio. Sí, lo clausuran. Sí, sí. Lo clausuran por 5 tablones que estaban en malas condiciones. Pero ya se olía, era el final del campeonato de ese año, en el fin del 81, que empata San Lorenzo 0-0 y Gatti ataja un penal. La gente se va pensando, bueno, terminó el campeonato, San Lorenzo ya venía con una decadencia futbolística y también social después de haber tenido una esplendor la primera mitad de los 70. Y existía el rumor, por lo que yo estuve investigando y por lo que aparece un poco en la película, siempre existía el rumor, inclusive antes de Cacciatore hubo varios intentos de presionar a San Lorenzo para que vendiese ese terreno. Bueno, cuando ya estaba el gobierno militar en el poder, se hubo más presión y finalmente en el 79 lo clausuran, y en el 81 San Lorenzo pierde un juicio que lo obliga a entregar a la empresa que le hizo el juicio, que eran los que habían hecho unas piletas en la ciudad deportiva del Bajo Flores. Entonces el terreno ese ya queda partido al medio. Y ahí sí, a punta de pistola le dijeron, bueno, ya está, no les queda otra, y se vendió al Banco Mariva, que en ese momento, y creo que ahora también, sus dueños son el Grupo Clarín, y estaba la familia Cacciatore ahí. Y San Lorenzo lo vende, con que tenga una proporción, San Lorenzo lo vende a 1 y el Banco Mariva se lo vende a Carrefour a 8. Claro. Ya estaba el negocio hecho previamente, ya estaba estipulado el banco para que lo quería. El papel prensa del deporte sería más o menos. Algo así. Y inclusive cuando llega la democracia en el 83, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires en 15 días aprueban un cambio de código porque no se podían construir ahí hipermercados. Hipermercados, es cierto. Entonces, en 15 días, mira si había cosas para discutir en la ciudad con la vuelta de democracia, y en 15 días se aprueba el cambio de código para construcción, y ahí Carrefour es el primer hipermercado dentro de la ciudad. Y sí, bueno, porque es el primero, después vino Jumbo, pero lo primero fue ahí, justo enclavado, como vos decías, a metros del centro geográfico de Buenos Aires. Claro, se podían en otras, fuera de la ciudad había ya un par, pero no se podían en la ciudad. Y ahí, bueno, ahí fue, para todos, el Sapo Villar que aparece en la película, dice, bueno, ahí pensamos, bueno, volvemos más, ya está. Y bueno, y finalmente muchos años después, hace unos 25 años, un grupo de personas empezó a tirar de la cuerda, gente que se dedica a estudiar la historia de San Lorenzo, como Adolfo Rez, junto con otro grupo de personas, empiezan a darse cuenta que, y también hay que reconocer, y lo reconocen ellos, sabiendo que había un cambio de época, donde empezaban un poco algunos juicios que se habían terminado y que se habían cerrado con respecto a los de lesa humanidad, sabían que había un resquicio, había un cambio de época, había una intención de abrir algunos juicios, reabrir algunos juicios, y esta gente con conciencia política e inteligencia también, sabían que la causa de San Lorenzo podía entrar a... Entonces, diputados nacionales o legisladores porteños, que no eran de San Lorenzo ni mucho menos, tomaron el guante y empezaron a trabajar eso en la legislatura porteña sobre todo, y a medida que se hacían marchas, una pequeña marcha, otra segunda marcha, qué sé yo, en la legislatura. Después se hizo una gran marcha a la Embajada de Francia. Claro, porque Francia defendió su empresa a capa y espada. Sí. Era una locura, si uno lo piensa, uno lo cuenta, y es una locura. Entonces, bueno, en la película un poco trato de contar eso, y trato de contar también qué era Boedo, porque para que no parezca solo es una reivindicación política y de arraigo, pero también se desarmó un entramado social. Boedo no era, San Lorenzo en Boedo no era un estadio de fútbol solo. Competían en la década de los 50, para el que no sabe, los 40, los 50, los 60, con los carnavales de Club Comunicaciones, por ejemplo. Y para que tengan una idea, ahí en San Lorenzo, para que los carnavales, tocó la orquesta de Pugliese, Serrat, Alberto Castillo, sí.
bueno, Serrat, Palito Ortega en la época de mayor popularidad del Club del Clan bajó en helicóptero de la gente que había, bajó al estadio en helicóptero. Una locura hoy pensar eso en medio de la ciudad, que baje el cantante, pero no había otra forma de que llegase, porque la gente se le tiraba encima. Y bueno, entonces todas esas cosas se perdieron, ¿no? Se perdió eso, se perdieron los campeonatos de fútbol, los bailes de carnaval, donde habría que hacer un documental de las parejas que se formaron en los carnavales de San Lorenzo. Y que han generado familias. Hablando de cine, habría que, digamos, hay otra película que es Luna de Avellaneda con otro cineasta que no tiene nada que ver con vos, que es bastante más comercial que Campanella, pero la lógica de Luna de Avellaneda y lo que fue San Lorenzo y lo que fueron la vida social de los clubes y el barrio de Boedo. Boedo logró reunir uno de los grupos de poesía más importantes de Buenos Aires, que era el Grupo Boedo. Es mucho más que deporte. Es la historia de un cura. Yo siempre cuento esto, más allá que soy de Boca y soy fanático, a Boca lo fundan 5 pibes de 18 años y a San Lorenzo lo funda un cura. Entonces, eso era otra Argentina, esa era otra ciudad que se puede reproducir en el resto del país, porque en cada una de las ciudades vos tenés clubes. Acá tenés el Club Atlético Verá, el Loberá Tenis Club, el Olimpia, el San Antonio, y cada uno tiene esa lógica del club que encima hoy está totalmente condicionado o cuestionado por la Sociedad Anónima Deportiva, y es un hito la campaña de San Lorenzo de restitución de identidad. La verdad que a mí me emociona, sin ser de San Lorenzo, pero porque se logra entender el sentido de pertenencia. Sí, esa fue la idea de la película, ¿no? Que la han visto, por suerte, muchas personas, y muchas personas que no eran de San Lorenzo, y los veía salir de la cancha, del cine, con la cara roja, ¿no? Amigos míos de Ferro que un poco nos odian porque... Y era un clásico, pero el otro es Huracán. No, claro, el problema de Ferro es que queda al lado de Boedo Caballito, y la mitad de Caballito es de San Lorenzo, entonces no es así. Pero un amigo mío me dice, no voy a ir a ver una película. Le digo, no es de San Lorenzo, no es de San Lorenzo, es sobre el arraigo, es sobre las relaciones padre-hijo, abuelo-hijo. Anda a verla. Salió con la cara roja. Me dice, me hiciste llorar, desgraciado. Y así muchos casos, porque me llegaban mensajes por Twitter, gente que no conocía, muchos mensajes privados diciendo, volví a ir al cine con mi viejo, porque hace 30 años que no iba al cine. Me decían, hace 30 años que no iba al cine. Otros me decían, no iba al cine con mi viejo desde que era chiquito. Y un poco creo que la película va por ahí, sin una cosa nostálgica, sí lo que significa un club en Argentina, por lo menos, ¿no? Es un club de fútbol más, que es esa transmisión y ese compartir en la familia, la tía que lleva al sobrino. Y bueno, cuando uno cierra un club, no es un poco como lo que decías de Luna de Avellaneda, no es que cerrás un club nada más, cerrás y ahí a sabiendas cerrás un punto de encuentro social. Y siempre atrás hay intereses económicos, y siempre está la voracidad de aquellos que construyeron mucho durante mucho tiempo, y después viene uno que con toda la plata cree que puede comprar esa historia. No vamos a spoilear, como se dice ahora, no vamos a adelantar la película, invitamos, porque encima lo bueno además es que es libre y gratuita, vas a poder estar para poder charlar con muchas personas, seguramente va a ir mucha gente. Hace poquitos días se estrenó el documental, la película Norita, que es la historia de Nora Cortiña, y estamos una semana todavía muy movilizados con lo que ha sucedido. Aquí en Oberá nosotros tenemos casos de desaparecidos, y como todo lo que estaba vinculado con la lucha agraria, con la lucha por la yerba mate, por el tabaco, por ese tipo de cuestiones, y estamos en eso. Y esto también es parte de lo que ha hecho la dictadura, y ya la semana que viene estamos con el 2 de abril. Y volvemos a otra cuestión que nos sigue atravesando. La dictadura nos cruzó en muchos aspectos, incluso Malvinas. Entonces viene como para un momento ideal. Sí, esa era un poco la idea de la peña de Lobo Fischer, y de Saúl, que fue el que me invitó y hizo un esfuerzo grande para organizar todo esto, para el traslado, para conseguir la sala. La verdad es que eso me pone muy contento, porque quiere decir que todavía hay gente que lucha porque la cultura siga vigente, y que la cultura también
sirve para muchas cosas, como por ejemplo para contar estas historias y que la gente se entere y para disfrutar. O sea, también espero que esta tarde noche vayan al cine y puedan disfrutar de esta película. No hay que ser hincha de San Lorenzo, hay que ser una persona sensible y con ganas de escuchar una historia rara, aunque haya pasado aquí, muchos no la conocen, es una historia rara. Y bueno, y más en estos tiempos, como decís vos, más en estos tiempos donde el Inca se está desmantelando, donde no dejan de haber posibilidades de recursos para hacer películas. Bueno, una forma de resistir o de mostrar que es mentira esto de que las películas eran todas yo no conozco a nadie en el Inca, no es que me dieron la plata porque un montón de proyectos y un montón de películas hermosísimas se han hecho en estos tiempos y eso tiene que seguir sucediendo porque cuenta la historia de este país también, ¿no? Y queda el registro de lo que sucedió en estos años o hace 100 años o historias hermosas. Luna de Avellaneda, que es muy popular, también tuvo dinero del Inca. Sí, claro que sí. Entonces la gente la confunden con que la plata del Inca se usaba para no sé qué, de propaganda de no sé cuánto. Y Luna de Avellaneda es una plata, en el 90% de la producción es plata del Inca. Así que bueno, es una forma, y que sea en el espacio Inca de acá de Oberá también me da muchísima alegría, así que bueno, ojalá puedan acercarse y charlar luego un rato de la vida y de San Lorenzo y de las restituciones. Y que las utopías están no solo, como decía Galeano, para que uno camine, sino también para buscar la posibilidad de conseguirla. Te agradecemos mucho estos minutos. Acabás de llegar a Oberá, te trajo hasta acá Saúl. Es muy intenso, Saúl, te aviso, así que fíjate todo lo que te queda todavía en el transcurso del día. ¿Algo que quieras agregar? Repetimos la invitación, creo que tenés ahí, Dani, para hoy 20:30. Exactamente. La Peña Sanlorencista, mil disculpas. Rodolfo José Lobo Fischer invita a presentación y debate de la película Volver a Boedo, que nuestro compañero estaba compartiendo recién el flyer. Sí. En el marco de la Semana de la Memoria se realizará el viernes 28 de marzo a las 20 horas en el Cine Teatro Oberá Espacio Inca. Esto que decía de recuperar y tener el espacio Inca, de valorar, porque la ciudad de Oberá está valorando recién ahora el espacio Inca. Hace más o menos 1 año y medio cerró el cine teatro, el cine que había acá, que era el cine wow, que todos dicen. Bueno, ahora la gente empieza a ir al cine teatro. A darse cuenta. ¿Qué valor tiene nuestro cine? Ojalá que eso continúe, que sigan viniendo películas de todo tipo y que sea un espacio también de encuentro, porque también el cine es un lugar de encuentro. Sí. Realmente es cierto, porque siempre nos invitan a que vayamos a mirar películas y nos permiten, por ejemplo, tomar mate, llevar algún agua, algo para compartir. Y qué mejor la invitación cuando te dicen, vení con el mate. Entonces sí o sí tenés que llevar compañía. Sí, sí. Muchísimas gracias, Sergio Crícolo. Bienvenido a la capital del Monte y la capital nacional del inmigrante. Y hoy a la noche estaremos por allí viendo Volver a Boedo. Muchísimas gracias a ustedes por esta charla matutina hermosa. Nos vamos a